¿Por qué estamos hablando en este momento que estamos celebrando 500 años de la Reforma? ¿Por qué estamos hablando de reforma en el mundo hispanohablante? ¿Estamos celebrando 500 años? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, haciendo la historia larga, corta, en el siglo XVI nosotros creemos que el Señor usó a grandes hombres de Dios, que fueron hombres ordinarios, con quienes Dios hizo la obra extraordinaria de recobrar el Evangelio, que había quedado sepultado bajo los escombros del sacramentalismo del catolicismo romano medieval. De manera que a través de Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, las grandes doctrinas del Evangelio volvieron de nuevo a la luz, como la justificación por la fe sola, y luego las 5 solas, que la sola escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe, sola ideo, gloria. Lo que nosotros estamos celebrando en el día de hoy es el hecho de que Dios usara a aquellos hombres para recordarnos que la única manera en que la iglesia puede avanzar hacia adelante es volviendo hacia atrás. En otras palabras, la única manera en que la iglesia de Cristo puede avanzar es regresando a los cimientos de las Escrituras. Ahora, el Evangelio llegó a América Latina hace muchos años atrás. Yo puedo decir, en la historia de República Dominicana, ya para el siglo XIX, 1800 y tantos, comenzaron a llegar las primeras misiones evangélicas, y ciertamente nosotros debemos dar gracias al Señor por los hombres que con mucho sacrificio llevaron el Evangelio a nuestras tierras. Pero es indudable que con el paso de los años, el Evangelio que ha predominado en América Latina no es precisamente ese Evangelio sano que fue recobrado en la época de la Reforma, sino más bien un evangelio que en ocasiones ha sido diluido, en otras ocasiones ha sido mezclado con mucho legalismo, pero también en muchos casos ha sido distorsionado, como es el caso del mal llamado evangelio de la prosperidad. Entonces, en ese sentido, estamos celebrando las obras de Dios en el pasado, porque Dios no dejó de obrar en Hechos 28. Dios no terminó su obra en Hechos 28. Estamos celebrando lo que Él hizo a través de la historia, pero reconociendo el hecho de que nosotros en el día de hoy estamos tan necesitados de volver a levantar la bandera que los reformadores levantaron en el siglo XVI, ya no únicamente por causa del catolicismo romano, sino por mucho del evangelicalismo que predomina en América Latina. Entonces, por eso estamos de nuevo hablando de la Reforma. Yo sé que la sesión de nosotros se llama de Wittenberg hasta Patagonia. Y Miguel, tú has viajado, no sé si has ido a Wittenberg, pero has ido a Patagonia, y tú viajas mucho y has tenido oportunidad a observar mucho de la obra en el mundo hispanohablante. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está pasando, de lo que el Señor está haciendo, que vemos de esta reforma que estamos pidiendo al Señor? Bueno, yo creo que definitivamente hay algo que Dios está haciendo, y decimos que es Dios porque lo que está ocurriendo es muy diversificado, muy diseminado en muy poco tiempo. Yo creo que la teología reformada, aunque llegó aquí a Latinoamérica hace años atrás, pero ha sido rara. Se hablaba muy poco de la teología reformada. Y sin embargo, en los últimos años, en apenas muy pocos años, de repente ahora nosotros hemos comenzado a ver gente que ha abrazado la teología reformada en México, en Centroamérica, El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, Suramérica, Colombia, Chile, Argentina, como diría en inglés, you name it, you have it, en Ecuador. En cada una de esas regiones tú puedes encontrar exponentes de la doctrina de la Reforma. Y lo más interesante es que es una población joven que ha estado abrazando esto, 25 a 40 años quizás, 45 años. Y hay un cierto, en inglés dirían excitement, hay una cierta gozo acerca de esto nuevo que está ocurriendo. Y yo creo que todo eso es algo que solamente Dios puede realizar. Hay mucha gente que recibió mala enseñanza, mala doctrina, gente que creía que era creyente y hoy está descubriendo que no era, gente que era creyente pero que no sabía que estaba tan mal instruida. Y sin embargo hoy
por una sed que Dios despertó en ellos. Han estado buscando algo nuevo, algo distinto. Y no lo nuevo por lo nuevo, sino algo que los alimente, que alimente su alma. Y de la misma manera que Martín Lutero o Dios usó la imprenta en la época de Martín Lutero, Dios está usando las redes sociales. Yo creo que sin las redes sociales el movimiento no se estuviera propagando tan pronto, tan rápido como está ocurriendo. De manera que, bueno, recientemente yo estuve en México en febrero con Keller y cuando regresé le dije a mi iglesia, la reforma llegó a México. Yo pensaba que México era, entre comillas, inconquistable, no que no lo fuera posible, que no fuera posible, pero es un país de 140 millones de habitantes y tan católico que yo decía, no, es que eso no va a ocurrir por mucho tiempo. Pero cuando regresé a Santo Domingo dije, no, la reforma llegó a México, lo que necesita es expandirse, porque tú tienes gente en Juárez, en el DF, en Monterrey, en Guadalajara, que ha abrazado esta doctrina. De manera que estamos sumamente gozosos de poder ver que Dios nos haya dado vida en esta generación. Porque si nos hubiese tocado la generación anterior, no hubiésemos visto gran cosa de lo que estamos viendo hoy. De manera que a Él la gloria. Señor, sabemos que Dios es soberano, pero en su voluntad Él usa instrumentos ser humanos. Ya Miguel habló sobre las redes sociales. ¿Cuáles otros instrumentos tú has visto el Señor usar para promover este movimiento? Definitivamente, el Internet ha sido clave porque muchas personas han comenzado a exponerse a otros predicadores y al escuchar la buena doctrina dicen, wow, yo quiero eso para mí. Pero también la imprenta, porque yo recuerdo cuando nosotros conocimos al Señor hace casi 40 años, el año que viene cumplo 40 años de creyente, que era raro encontrarse buenos libros cristianos en español. Sin embargo, en el día de hoy podemos dar muchas gracias por casas editoriales que han estado publicando seriamente libros en español. Y tenemos editoriales hispanas que tú puedes decir, si tienes ese sello editorial, cómpralo, que el libro es bueno. Eso no era común cuando nosotros nos convertimos hace unos años atrás. Entonces yo creo que entre la internet, yo creo que los libros han sido usados por Dios. Pero como decía Miguel, a final de cuentas, el Espíritu de Dios obra de maneras muy misteriosas y siempre tiene que ver con el tema de la obra soberana del Espíritu de Dios. Lo vemos en la misma época de la Reforma, porque John Wycliffe habló de muchos de los principios que Lutero después defendió. John Huss habló de sola escritura 100 años antes que Lutero. Sin embargo, en ninguno de los dos casos tuvieron el alcance que tuvo después Lutero y los demás reformadores. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, yo puedo dar causas políticas y hablar de lo que estaba pasando en la Edad Media, pero al final de cuentas la respuesta es el Espíritu Santo. Hubo una obra soberana de Dios. Y yo creo, igual que Miguel, que hay una obra soberana del Espíritu Santo en América Latina de algo que no estaba sucediendo hace unos años atrás. Miguel, en la Reforma, Martín Lutero estaba en un contexto que principalmente él no quería empezar una denominación nueva. Quería reformar la Iglesia Católica. ¿Cómo el contexto para nosotros es similar y cómo es diferente del contexto de la Reforma protestante? Bueno, como tú bien dices, Juan, Martín Lutero no tenía ninguna intención de dividir la iglesia. De hecho, cuando él clavó sus 95 tesis, era un llamado a que la iglesia revisara la doctrina del perdón de pecados. Y era un llamado mayormente a los académicos y estudiosos, porque incluso no lo hizo en alemán, que era la lengua del pueblo, lo hizo en latín. Martín Lutero yo no creo que podía predecir, pudo haber predicho lo que pasó ulteriormente. Pero en ese momento, para hacer la analogía de los dos contextos, era una iglesia católica hegemónica donde tenía poder religioso y político sobre la población, con una población que no podía ni siquiera leer las escrituras porque no estaban al alcance del pueblo en general. Y básicamente la Biblia decía lo que los sacerdotes decían que ella decía y nadie más conocía nada más. Y Dios hace esta obra en Martín que cuestiona justamente las prácticas de la iglesia y que lo despierta a lo que posteriormente fue resumido como estas solas, el principio de sola escritura y al principio de la gracia, de la justificación por la fe,
que el hombre es justificado solamente a través de la fe y de ninguna otra manera. Y esos fueron los dos principios, el principio material de la Reforma, como se le llamó a la doctrina de la justificación por la fe, y el principio formal, que fue la de la sola escritura, lo que le dio forma a todo el movimiento. En Latinoamérica nosotros tenemos esa iglesia católica que sigue creyendo prácticamente lo mismo que creyó hace 500 años, con pequeñas diferencias, pero tenemos también una iglesia evangélica grandemente distorsionada, grandemente desviada, que está en necesidad de reforma por igual que la iglesia católica. De manera que hoy en día, cuando hablamos de rescatar el evangelio, hace 500 años era rescatarlo solamente de la iglesia católica. Hoy hay que rescatarlo de la iglesia católica y de la iglesia evangélica. Pero tiene que ser un evangelio que se rescate de una forma similar a como ocurrió en la época de la Reforma. En mi taller anterior yo hablaba de que el evangelio que fue recobrado, en la manera en que fue predicado, produjo una cosmovisión distinta que Latinoamérica todavía no ha visto. Y en esa cosmovisión Dios era el centro de la historia, el evangelio el centro de la predicación y la Biblia el centro de la vida de la iglesia. Eso no es como lo hemos vivido en Latinoamérica, con excepciones aquí y allí. Entonces nosotros necesitamos recobrar ese evangelio de una manera que el pueblo de Dios pueda entender que la vida cristiana, bueno, el universo entero, la historia entera y la iglesia, por tanto, tiene que ser dios-céntrica. Nosotros hemos vivido algo muy antropocéntrico que ha producido entonces todas las consecuencias que hemos tenido. El Evangelio de la Prosperidad no es más que el fruto de una teología antropocéntrica, donde el hombre está en el centro, los beneficios para el hombre, y obviamente eso es muy atractivo para la criatura, pero deshonra a nuestro Dios. De manera que el predicador de nuestros días necesita predicar expositivamente la palabra, que es otro elemento fundamental. Ahorita cuando hablaba que otro instrumento Dios ha usado, bueno, la predicación expositiva, los púlpitos predicando expositivamente, donde la gente está despertando a qué es lo que la Biblia verdaderamente dice. Y yo creo que entonces en el contexto que estamos, nosotros necesitamos la predicación expositiva de todo el consejo de Dios, para que esa cosmovisión reformada o de los reformadores pueda ser parte de Latinoamérica también. Sugel, una pregunta y después vamos a abrir a ustedes. La palabra reforma y el concepto, ¿ese es un buen concepto para usar en lo que queremos y lo que estamos tratando de lograr? Hay una diferencia entre la palabra reformar y la palabra remodelar. Fíjense que nosotros no estamos hablando de remodelar la iglesia, sino de reformarla. La reforma es volver a la forma original. La remodelación es cuando tú tienes una casa, quieres ampliar la cocina, tú quieres hacer otra habitación, entonces tú remodelas sobre lo que ya está. Lo que nosotros estamos diciendo es que a medida que los años van pasando, las iglesias se van alejando del patrón bíblico y lo que creemos los reformadores o lo que creemos en la fe reformada es que debemos volver a la forma original de la iglesia poniendo el evangelio de Cristo en el centro de todo. Por eso la primera bandera que enarbolamos es sola escritura. La iglesia católica tenía la Biblia, porque la iglesia católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero añadiéndole la tradición, añadiéndole el magisterio de la iglesia. Nosotros decimos, no, es la Biblia y solo la Biblia nuestra máxima autoridad. Ahora, pensar que ese es un problema meramente del catolicismo romano es un error, porque muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, sus tradiciones están por encima de las escrituras. Entonces, cuando hablamos de reforma, estamos diciendo es que todas las iglesias deben ser reformadas, porque todas debemos volver a la forma original. El problema es que para algunos creyentes la palabra reforma le trae a la mente ya sea una especie de denominación o una forma particular de adorar a Dios en el culto. Pero la reforma más bien es una actitud, es un espíritu, es el espíritu de poner la Biblia en alto y decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cristo es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios.
y por lo tanto en esa casa se debe hacer solo lo que el dueño diga. En la época de la Reforma surgieron los anglicanos con otro principio. Mientras los puritanos defendían que al Cristo ser la cabeza de la iglesia, en la iglesia solo se debe hacer lo que la palabra de Dios explícitamente ordena, los anglicanos creían que en la iglesia se puede hacer lo que la Biblia manda, pero también lo que no prohíbe. Lamentablemente, ese es el espíritu que hay en muchas iglesias en el día de hoy. Se debe hacer obviamente lo que la Biblia manda, pero también se puede hacer lo que la Biblia no prohíbe. No. Nadab y Abiú encendieron un fuego extraño que Dios no había mandado. Y Dios envió fuego del cielo y los mató. Ese fuego no lo había prohibido Dios, pero no lo había mandado. Entonces en la iglesia se debe hacer lo que Cristo manda en el Nuevo Testamento. Ese es el espíritu de la reforma. No es una denominación, no es una forma específica de celebrar el culto. Y con esa actitud siempre estamos reformando. Exactamente. Y de hecho, hay un moto, un lema que es Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa en español, Iglesia Reformada siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Porque algunas personas usan ese lema, no, Iglesia Reformada siempre reformándose, pero en realidad lo que creen es Iglesia Reformada siempre fluctuando. Están cambiando todo el tiempo están haciendo cosas originales. No, la iglesia no tiene que hacer nada original. Recuerden, hermanos, la iglesia solo avanza volviendo hacia atrás, volviendo al patrón bíblico. Miguel, no sé si tú usaste esta palabra, alguien está preguntando la definición de antropocéntrico. ¿Qué quieres decir cuando usas esa palabra? Bueno, antropos es hombre y céntrico es el centro. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que, lamentablemente, para muchos, la vida, la iglesia, el evangelio, todo es visto como si el hombre fuera la razón primera de ello. Nuestra salvación, para comenzar, no es antropocéntrica, no está centrada en el hombre. Nosotros somos salvos primariamente para la gloria de Dios. Y de manera secundaria nosotros somos los beneficiarios, porque todo lo que glorifica a Dios beneficia al hombre. Cuando tú predicas antropocéntricamente, lamentablemente no solamente deshonras a Dios, sino que todo va a ser predicado mayormente teniendo en cuenta el beneficio del hombre. Y tú tienes un evangelio utilitarista ahora y pragmático, de manera que lo que me es útil, yo lo predico. Por eso el evangelio de la prosperidad ha sido tan próspero, valga la redundancia, porque a mí me es útil para mis finanzas. A mí me es pragmático porque supuestamente me multiplica mis finanzas. Donde haya un evangelio y una iglesia centrada en Dios, el evangelio de la prosperidad jamás progresaría, jamás prosperaría, porque quedaría evidente que esto es algo que está completamente fuera de foco, porque Dios no está recibiendo la gloria en esa predicación. Y nuestra adoración, nuestra predicación, nuestra vida de iglesia en general hablando, ha sido muy antropocéntrica, fruto de que no hemos tenido una cosmovisión como la tuvieron los reformadores. El Dios de Latinoamérica, por así decirlo, del movimiento evangélico en Latinoamérica, no es exactamente la visión del Dios reformado. Dios no es tan majestuoso como lo vieron los reformadores. Dios no es tan santo como lo vieron los reformadores. Dios no es tan soberano como lo vieron los reformadores. Y a eso que nos estamos refiriendo. Por eso es que estamos hablando de reforma más que de avivamiento, porque el avivamiento Latinoamérica ha tenido. Y han durado un mes o 2 o 6 meses o un año, pero no produjeron esos avivamientos, la transformación, la profundidad de transformación que la reforma produjo, que llegó a afectar incluso fuera de la iglesia, afectó las economías, afectó los gobiernos, afectó las estructuras sociales, hasta ahí llegó el nivel de transformación, porque hubo una nueva forma de pensar del cristiano que se iba a trabajar luego de lunes a viernes. Eso nosotros no lo tenemos todavía en Latinoamérica. Vamos a ver si aquí hay preguntas. Sí. Podría decirse, una iglesia reformada es una iglesia ¿qué? Es una iglesia basada en las Escrituras y solo en las Escrituras,
que proclama salvación solo en Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, y todo lo que hace es solo para la gloria de Dios. Y la pregunta para los que están con nosotros por el internet es, ¿una iglesia reformada es una iglesia qué? Y Sujel estaba terminando el frase. ¿Quieres añadir algo? No, estoy de acuerdo. Es básicamente eso. Si tú tomas las cinco solas resumen en gran manera la teología reformada. Entonces es una iglesia que cree, que está basada, que está fundamentada en esos principios. Predica básicamente lo que la palabra dice. La palabra es su última autoridad en materia de fe, de práctica. Es una iglesia que predica, cree que la salvación es solamente en Cristo. Estoy repitiendo a Sujel en esencia, pero y que la predicación, la vida de iglesia, la adoración, sus prácticas, sus formas, apunta continuamente a la gloria de nuestro Dios. Tal vez sería bueno, para responder la pregunta, contrastarlo con una iglesia que no sea reformada y ver la diferencia. Es interesante notar que Martín Lutero clava las famosas 95 tesis en el año 1517, octubre de 1517. 102 años después surge la controversia con los arminianos en Holanda, cuando un grupo de personas que había tenido trasfondo reformado dicen: no, el hombre tiene libre albedrío para poder convertirse. Entonces, la controversia entre Lutero y Erasmo, lo que estaban en el taller pasado, hablamos de esa controversia. Erasmo decía: el hombre es débil y necesita ser empujado para creer en Dios. Lutero dice: no, el hombre es impotente, está muerto en sus delitos y pecados. La Reforma triunfa y esta doctrina, que le da a Dios toda la gloria, porque dice Dios es el autor de la salvación, de repente es enfrentada apenas 100 años después por los seguidores de Jacobo Arminio, que enseñan exactamente lo contrario. Una postura muy similar a la que tenía la Iglesia Católica. Lamentablemente es ese evangelio el que llega finalmente a América Latina. No es ese evangelio que surge de la Reforma, es el evangelio que surge de Jacobo Arminio, donde el hombre sigue teniendo en sus manos la palabra final en la salvación. Y cuando el hombre tiene la palabra final en sus manos, entonces ya no es Dios que se lleva la gloria por la salvación del pecador. Y ahí es que está el problema. Entonces, una iglesia reformada es una iglesia que, imitando a los reformadores, vuelve de nuevo a traer sobre el tapete la impotencia del hombre para que Dios reciba toda la gloria en la salvación de los pecadores en Cristo. ¿Otras preguntas aquí en el salón? Sí, señor. Obviamente la cosmovisión que se tuvo de la Reforma hace 5 siglos atrás tuvo una influencia fuertísima en lo que es la sociedad, en lo que es el gobierno en Europa. ¿Cómo se ve eso en Latinoamérica? Porque pareciera que uno, si pudiera ver lo que sucedió en Europa y lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, pareciera que no llegó a la reforma, pareciera que no hay reforma. Hay deseos de hombres que Dios quiere utilizar para que haya cambios, por lo menos en las iglesias, y después expandirse. ¿Cómo ven ustedes la cosmovisión de la reforma en Latinoamérica? Miguel, tú has pensado mucho sobre esto. Déjame añadir nada más esto, que la reforma fue algo increíble por la gracia de Dios a su iglesia, pero no fue perfecta también. Así que hay que entender que mucho se reformó, pero dejaron cosas que reformar. Por ejemplo, el gobierno era una de las cosas, porque la relación del gobierno, del Estado y la iglesia, para mí, mi parte, fue algo que no se trató suficiente. Y eso trajo problemas después. Pero Miguel, de la cosmovisión y transformación. Bueno, definitivamente no tenemos una reforma. La reforma no llegó a Latinoamérica. En el año 1556, ese fue el mejor intento de que llegara. Juan Calvino envió 14 pastores y líderes a Latinoamérica, llegaron a Brasil. Y poco tiempo después, lamentablemente, se regresaron. Uno de los que vino a la expedición reportó que uno de los pastores o líderes que vino con ellos se involucró en actos inmorales con los nativos, incluso participó en canibalismo y
poco tiempo después fueron echados de lo que era una colonia francesa en el momento. Y España y Portugal dominaron Latinoamérica y prohibieron la entrada del protestantismo. La Inquisición funcionó entre nosotros hasta el año 1820 con tres organismos que funcionaban, uno en México, uno en Lima y otro en Colombia. Y eso también ejerció un poder de control. De manera que la reforma aquí nunca llegó. Más llegó la iluminación que la reforma a nuestras playas. Y lamentablemente, como no llegó, nosotros tampoco hemos visto los cambios y la transformación que los reformadores vieron y que las naciones de Europa vieron. Y fundamentalmente ha sido así porque la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, ha sido vista de una manera muy limitada, que básicamente nos va a dar salvación para entrar a los cielos, y obviamente esa es la parte más importante. Pero la palabra nos da una cosmovisión de toda la vida, de cómo nosotros debemos ver el mundo, cómo nosotros nos vemos como agentes que representamos a Dios en un mundo caído para ser sal y luz del mundo. Latinoamérica no ha visto eso. De hecho, Carson menciona en su comentario sobre el Sermón del Monte cómo a lo largo de la historia, cada vez que el cristiano ha abrazado la palabra como verdaderamente debiera abrazarla, ellos han sido los propulsores de muchos de los cambios en lo que es abolición de la esclavitud, lo que ha sido cambio de leyes, la creación de nuevos orfanatos. Y dice Carson en ese comentario, ese ha sido el patrón cada vez que el cristiano realmente ha dejado de preocuparse tanto por sus cosas personales y ha abrazado más ampliamente lo que es su fe. Lutero, durante la Reforma, y los reformadores contribuyeron mucho a la idea de que cada hombre tiene una vocación. La vocación no solamente la tenemos nosotros que somos pastores. Tú como ingeniero, tú como arquitecto, tú como médico, tienes una vocación dada por Dios. Y por tanto, ese sector de la vida es tan sagrado como en el que nosotros nos desenvolvemos. Y por tanto, tú debes influenciar entonces el sector donde tú te mueves para la gloria de Dios. De manera que tú eres médico para la gloria de Dios, tú eres ingeniero para la gloria de Dios, tú barres el piso para la gloria de Dios. Esa cosmovisión no ha sido predicada en nuestro continente. Ha sido algo completamente diferente. Y parte de lo que Sugel aludía es que los misioneros que llegaron hasta nosotros, en su gran mayoría, llegaron después del segundo gran avivamiento en Estados Unidos y eran de la persuasión arminiana. No llegaron después del primer avivamiento bajo Whitfield y Jonathan Edwards. Llegaron en el 1800 y tanto con el segundo avivamiento, con el avivamiento propulsado por Finney en esta nación. Y eso era más bien de persuasión arminiana. Y todo eso ha tenido un efecto entonces en nosotros, lamentablemente, con el desarrollo, el no desarrollo de nuestras naciones comparado con el desarrollo europeo. De todas maneras, perdón, como Miguel no lo va a decir, los que quieren ampliar más ese tema, lean el libro de Miguel, La palabra de Dios para transformar una nación, que fue su tesis doctoral, y creo que va a ser de mucha ayuda para poder entender qué fue lo que pasó. Y él no me va a dar una comisión por decir esto, pero lean el libro. Aquí tenemos una pregunta por el internet. ¿Cómo aconsejaría a usted a un joven que está luchando con la duda? Y pienso que quiere decir con la duda de la doctrina reformada. Ok. ¿Sube? Hagamos las dos. Sí. Exactamente. Bueno, en estos días estaba hablando con una persona que se me acercó ahora, la semana pasada, y me dijo, yo no estoy segura de que soy creyente. Tengo dudas en ese sentido. Y yo le decía, mira, yo te tengo una muy buena noticia. La buena noticia es que en este momento yo no creo que tú seas capaz, porque había ido a una conferencia que la impactó profundamente, y a veces cuando tú estás en algo de oscuridad y te ponen un foco en la cara, tú no ves mejor, tú te ciegas con la luz. Entonces a veces recibir mucha luz no te permite ver bien en el momento. Entonces yo le decía, yo no creo que este sea el momento para tú evaluar si eres creyente o no. La buena noticia es que si tú eres una creyente que estabas en una condición espiritual decaída, fría, o eras una inconversa que creías que eras creyente, la solución es la misma. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
Entonces, mi punto a ti sería, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y después averiguamos cuál era tu condición en este momento. Pero no te quedes allí esperando una revelación para ver si eres creyente o no eres creyente. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Abraza de nuevo el evangelio de la salvación, confiando en que Cristo dice, yo no echo fuera a nadie que venga a mí clamando por misericordia. Entonces yo le diría a esta persona, ven al evangelio de nuevo, abraza a Cristo, pídele que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados y confía no en tus sentimientos, sino en la promesa de Dios. Porque uno de los grandes problemas que tienen algunos creyentes es que están basando su fe en lo que sienten. Es que yo no me siento salvo. Es que los creyentes a veces no se sienten salvos y siguen siendo salvos porque la salvación no depende de lo que tú sientas. La salvación depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para no asumir el evangelio, explica el evangelio en 60 segundos. 60 segundos. Ok. El evangelio es la buena noticia que comienza con la mala noticia de que Dios es justo, perfectamente justo, va a juzgar a los pecadores y los va a enviar al infierno por causa de sus pecados. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo que se hizo hombre y como hombre recibió en sí mismo todo el castigo de la justa ira de Dios que merecen nuestros pecados. Y ahora, en función de esa obra de redención hecha por Cristo en la cruz, ahora el evangelio ofrece libremente salvación gratuita a todo el que se arrepiente y cree. Cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, todos sus pecados son perdonados porque ya Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, pero también la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Minuto y medio. Y si hay alguien aquí en este salón o por el internet que no han oído este evangelio antes, hoy es el día de salvación. Vengan a Cristo hoy, en este momento, en este punto. Este evangelio es el fundamento de la iglesia, nos dice el Nuevo Testamento. Así que, Miguel, ¿qué hace un joven que está en una iglesia que no escucha este evangelio? ¿Cómo debe de acercarse a su pastor? ¿Cómo debe hablar con su pastor? Qué bueno. Dinos, Miguel. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es orar. Orar que Dios le dé gracia. Al fin del camino, yo creo que es algo que nosotros debiéramos practicar más frecuentemente, que Dios nos dé gracia con aquello que vamos a hablar. En consejería pasaría lo mismo, que Dios te dé gracia para que Él pueda escuchar o ella pueda escuchar. Y de esa misma manera que te dé gracia con tu pastor. Pero tú también necesitas hacer eso con humildad. E incluso invitar al pastor a que quizá pueda leer algunas de las cosas que tú has estado leyendo, para que Él te ayude, pero a la vez para que Él se exponga, para que Él te ayude a entender algunas de las cosas que tú estás entendiendo y que se puedan quizás reunir a discutir estas cosas y con mansedumbre hacer las preguntas y traer los peros al pastor, pero con mansedumbre. Pero pastor, tal cosa. Pero pastor, esto suena así, esto suena de esta otra manera. Eso no va a ocurrir siempre que el pastor te va a dar esa apertura, porque sabemos el contexto latinoamericano. A veces el pastor está muy alejado o es muy autocrático. Pero por eso yo pienso que hay que comenzar con oración. Yo cada vez más, mientras más envejezco, más yo creo en el poder de la oración. Y yo creo que muchas cosas no se dan justamente porque no estamos orando. La oración nos prepara el camino. Pero también creo que muchos de los rechazos de los pastores y líderes se han dado porque el que está ahí en esa iglesia, con menos edad, con menos sacrificio quizás que ha puesto en esa iglesia, está tratando de una manera no santa, no reverente, no humilde, de dividir la iglesia o de cuestionar la autoridad pastoral. Y no podemos olvidar que Dios lo puso ahí. Si Él está ahí, porque Dios lo ha permitido. Yo creo que no sé de qué otra mejor forma que orar y invitar al pastor a que se exponga y conversar con él, ver si él puede conversar contigo de manera quizás una vez a la semana, quizás una vez cada 2 semanas, pero que tú puedas hacer una cita para hablar con él de esto que tú estás aprendiendo y preguntarle para que él te lo explique. Y si la gracia de Dios está adelante, pues quizás grandes cosas ocurran. Y también es importante entender que en los Estados Unidos tenemos el lujo
de si hemos hecho todo bien y llegamos a un lugar donde entendemos que tenemos que salir de una iglesia que no tiene el evangelio. Hay otras iglesias, pero hay unos lugares donde no hay muchas iglesias y no hay otras oportunidades. ¿Cuál es su consejo? Bueno, yo creo que, perdón, de nuevo, el cristiano debe pertenecer a una iglesia local. Eso sería lo ideal. Esa iglesia local pudiera ser una iglesia verdadera, pero con infiltraciones de mala enseñanza. Los Gálatas en un momento dado se infiltró una mala enseñanza y no dejaron de ser una iglesia. Corinto tenía cuántas cosas malas no tenía Corinto, y me sorprende cómo Pablo daba gracias a Dios por los corintios. Y yo me imagino dando gracias a Dios por los tesalonicenses, pero por los corintios yo no creo que se me hubiese ocurrido dar gracias a Dios, pero poniéndolo en términos prácticos. Pero Pablo dio gracias a Dios por los corintios, porque de alguna manera él todavía pudo observar evidencias de gracia en ese lugar. Y yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer es no reconocer la evidencia de gracia de Dios. Que Dios esté obrando aquí y yo le atribuya eso a Satanás completamente. Yo no creo que eso honra a Dios. Y Pablo no hizo eso, a pesar de que muchas cosas que pasaron en Corintios no eran del cielo que venían. Pero habían otras cosas pasando que Pablo pudo reconocer. Entonces yo creo que esa persona necesita ser sensible para saber en qué tipo de iglesia que está. ¿Es una iglesia falsa? Pues sal corriendo. ¿Es una iglesia verdadera, pero con mala instrucción? Pues trata de que tú puedas ser un instrumento de influencia buena para esa iglesia, que tú puedas ser luz, porque quizás sin tu luz estás más en oscuridad que si te quedas ahí. En lo que Dios hace otras cosas y Dios transforma al pastor. Si te transformó a ti o a mí, puede transformar al pastor que está ahí también. Yo creo que eso sería una manera de verlo. Y mientras tanto, pues trata de leer otros libros, trata de escuchar a otros maestros para que tú puedas seguir creciendo si tu iglesia no te está ayudando en ese sentido. Sujel, ¿qué opinas tú? Una pregunta que viene del internet, sobre los grupos reformados que constantemente se burlan de arminianos a través de las redes sociales. Yo Qué te doy bueno. la fácil a ti. De verdad, me alegro mucho que esta persona haya puesto esa pregunta ahí. Esta mañana desayunaba con unos hermanos hablando acerca de este mismo tema y le decía que a mí me preocupa enormemente la agresividad que yo percibo, sobre todo en Facebook y en las redes sociales, como si nuestra única función fuera denunciar cosas. Yo creo que muchas veces a las personas que dicen creer en las doctrinas de la gracia, le falta la gracia de las doctrinas. Nosotros, si creemos en la doctrina de la gracia, eso debe producir gentileza, debe producir humildad, y ese constante atacar a otras personas no muestra ese espíritu de Cristo que debe estar en nosotros. Yo no estoy aquí abogando, obviamente, porque nosotros no denunciemos lo falso. Pero burlarse, por ejemplo, de los arminianos, yo acabo de decir hace un momento y hablé en contra de la doctrina arminiana, pero hay un espíritu aquí. Burlarse, hablar irónicamente y aún utilizar el internet únicamente o casi exclusivamente para exponer la falsedad. Yo no creo que sea la mejor manera de usar las redes sociales. Nosotros debemos exaltar a Cristo. Nosotros debemos exaltar el Evangelio. Nosotros debemos mostrar la gloria de Dios a través de su palabra. Entonces hay muchas cosas de las que se puede hablar por internet. Sobre todo los jóvenes son muy dados a esto. Y cuando nos toca hablar acerca de la doctrina reformada, de la doctrina de la gracia, en contexto donde hay jóvenes, les decimos, hermanos, defiendan con gracia las doctrinas de la gracia. Porque es como decía, creo que eras tú que decías, Miguel, hace un momento, hay hombres que la luz que recibieron de la palabra fue un evangelio arminiano, pero son hombres sinceros que han trabajado para el Señor, que han sufrido por causa de Cristo. Y ahora viene un muchacho que se leyó el libro de Palmer de las doctrinas clave y 2 o 3 cositas más, y ya él se cree Lutero. Y entonces ya quiere clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia y acabar con el pastor. Entonces, cuando estos pastores más viejos reaccionan,
ellos no están reaccionando necesariamente en contra de la doctrina de la gracia, están reaccionando contra ese espíritu inmaduro, agresivo que estos jóvenes están manifestando. Y el espíritu de división es de Satanás, realmente. Eso lo vemos en la palabra. Vengo aquí, pero como estamos en este tema, Miguel, te quiero preguntar, ¿cómo podemos distinguir entre las doctrinas esenciales y las secundarias? Porque creo que esto sigue de este tema. Sí. Bueno, hicimos esta mañana un video acerca justamente de esa pregunta, de manera que esto es como una secuencia de lo mismo. Doctrinas esenciales son aquellas que si tú las remueves ya deja de ser cristianismo tu fe. Tú puedes pensar en la autoridad de la palabra, tú puedes pensar en la doctrina de la justificación por la fe, la Trinidad, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Si tú le quitas cualquiera de esas cosas a la doctrina cristiana, ya no es la doctrina bíblica, es otra cosa. Se puede parecer, pero no es. Las doctrinas secundarias son aquellas que van a hacer que nosotros tengamos que estar quizá en iglesias o denominaciones distintas, pero no necesariamente enemistados ni alejados unos de otros. La coalición por el Evangelio, por ejemplo, tiene hombres presbiterianos en cuyas iglesias se practica bautismo de infantes. Ninguno de nosotros tres cree algo similar y sin embargo estamos con ellos. Pero ellos no podrían estar en nuestras iglesias porque hay algo... Como miembros. Como miembros, claro. Como miembros. Pudieran incluso hasta venir y predicar, pero no pudieran ser miembros de la iglesia porque la iglesia tiene otra creencia con relación a lo que es el bautismo solamente de creyentes, que no es exactamente como un presbiteriano lo entiende. Entonces, son doctrinas que nos van a separar en cuanto a denominación o iglesias en la que estamos, pero no tienen que separar del trabajo junto a otro nivel. Y doctrinas terciarias son doctrinas que nosotros pudiéramos tener diferencias de esa doctrina en una misma iglesia. Tú pudieras tener incluso pastores en una iglesia que no tengan la misma escatología. Sin embargo, ellos se han puesto de acuerdo en que eso no debe afectar la unidad del cuerpo pastoral y mucho menos la unidad de la iglesia. Sin embargo, hay otras doctrinas con las cuales nosotros no pudiéramos hacer eso. No pudiera un cuerpo pastoral tener gente que cree en bautismo de infantes y gente que cree en bautismo de creyentes solamente, porque a la hora de hacer el bautismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces yo creo que eso nos da una idea de doctrinas cardinales, doctrinas secundarias, doctrinas terciarias. Y cuando tú enfatizas todas las doctrinas como primarias, tú vas a crear mucha división y no vas a honrar a Dios. Y un legalismo también. Definitivamente, la única manera de tú hacerlo es siendo legalista. Si pone a todas las doctrinas a nivel de la resurrección de Cristo, Dios mío, va a crear unos muros enormes de división. De manera que eso es importante. Sí, hermano. Eu sou brasileiro, não sei se vocês vão me entender. Sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Pois bem, vamos lá. E está dentro desse assunto também, por isso que eu estou muito entusiasmado em perguntar. Vocês acham que é possível reformados e pentecostais trabalhar em prol do reino de Deus? Se sim, em que áreas, em que aspectos? Se não, por quê? Ok, voy a repetir la pregunta en español. Él tiene el don de interpretación de Vamos a ver. Creo que el sentido de la pregunta es que ¿cómo podemos compartir con los pentecostales? Reformados y pentecostales, ¿hasta dónde? ¿Y por qué o por qué no? ¿Algo así similar? ¿Ok? ¿Suhel? ¿Qué áreas? Gracias. No, yo pensaba que esa pregunta era tan fácil que tú respondías a Miguel. Wow. Yo creo que nosotros debemos reconocer en primer lugar que dentro de los arminianos no es solamente que hay creyentes, es que hay muy buenos creyentes de los cuales nosotros podemos aprender muchas cosas. Hay hermanos arminianos a quienes no solamente amo, sino que también admiro y respeto. Ahora,
a la hora de predicar la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado porque si yo invito a un pentecostal a nuestra iglesia a predicar que no tiene la prudencia y la sabiduría necesaria para saber que hay cosas que nuestra iglesia no cree como él cree, eso limita definitivamente lo que podemos hacer juntos. Entonces, ¿cuánto podemos caminar junto con un creyente? Eso depende de varias cosas. Depende de cuánta afinidad tengamos en doctrina, pero también depende de cuánta afinidad tengamos en visión ministerial. Hay creyentes con los que podemos caminar 1 kilómetro, hay otros con los que podemos caminar 15 kilómetros. En el caso de los pentecostales, nosotros tendríamos que definir qué tipo de pentecostal es, porque no todos los pentecostales son iguales. Hay pentecostales con los que lamentablemente no podemos trabajar juntos en nada, porque vamos a tener mucho choque, vamos a tener conflicto. Y es como decía Miguel, es mejor que cada uno esté en su lugar y que nos respetemos mutuamente para no estar en una guerra. Sin embargo, en República Dominicana te podemos decir, para darte un ejemplo práctico, que ahora que ha venido esta agenda del aborto, del matrimonio homosexual, nosotros hemos trabajado juntamente con hermanos de iglesias pentecostales, metodistas. De hecho, hemos trabajado con grupos de iglesias que pertenecen a asociaciones de iglesias donde hay muchos pentecostales, y hemos trabajado juntos de cara al gobierno para presentar defensa de los valores en los que nosotros creemos. Y eso lo hemos podido hacer juntos. Entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero hay otras que lamentablemente lo más saludable es que nos respetemos y nos amemos, pero que nos mantengamos cada uno en su lugar. En este salón, anónimamente, hay por lo menos un pentecostal que se introdujo a mi persona en el taller anterior y me dice que él es un gran seguidor nuestro. Y tiene entonces a un reformado siendo seguido por un pentecostal. De manera que hay niveles de asociaciones posibles, y hay otras, como decía Sugel, que son imposibles. Lo que más dificulta las cosas muchas veces es cuando tiene que lidiar con el neopentecostal, porque ese es otro muñeco completamente diferente. Y ahí muchas veces lo mejor que puede hacer es salir corriendo. Pero ciertamente hay hermanos pentecostales con una gran vida de santidad, que tenemos que respetar. Y también podemos ver, si estamos juntos en la doctrina cardinal, ahí podemos hacer algunas cosas. Si tenemos diferencia en las secundarias, podemos hacer unas cosas, pero otras cosas no. Por ejemplo, la iglesia de nosotros, vamos a hacer diferentes cosas con diferentes grupos, pero la realidad es que nosotros no vamos a plantar iglesias pentecostales. Vamos a plantar iglesias bautistas que comparten con la doctrina de nosotros. Así que esa es la sabiduría de la iglesia, de los ancianos, el contexto. Hay muchas preguntas. Perdón, antes de responder la pregunta, ya que volviste a mencionar lo de la doctrina secundaria, en el panel que grabamos nosotros tres hace un rato atrás, Juan dijo algo muy importante. Y es que el hecho de usar el término secundario no quiere decir que no sean importantes. O sea, hay doctrinas secundarias que son importantes. Sí. El bautismo, si es de niños o si es de creyentes, es una doctrina importante. Sin embargo, nosotros podemos sin ningún problema invitar a un pastor presbiteriano a predicar en nuestra iglesia porque creemos que va a predicar fielmente la palabra de Dios y que es lo suficientemente sabio y prudente como para no ir a predicar acerca del bautismo infantil. Entonces, esta doctrina es secundaria, pero es importante. Así que no es cuidado, que no queremos decir, no, esa doctrina no importa. Sí importan. Claro. Pero son secundarias. Vi algunas manos aquí. Sí, señor. Vamos yendo casi en la misma línea. Es una consulta respecto a cómo ven ustedes el avance, porque estamos hablando de una iglesia reformada en Latinoamérica y que ha migrado desde la parte de Europa hacia América Latina. Obviamente, pues en teoría decimos que en Latinoamérica todo llega casi 10 años después de que llegó a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces estamos un poquito atrasados en cuanto al avance en este aspecto. Pero hay una influencia bastante interesante en donde se está comparando esta teología reformada con lo que es un neopuritismo y un neocalvinismo, ¿sí? ¿Y cómo ven ustedes esta influencia que se ha hecho esa comparación en Estados Unidos, por ejemplo,
y cómo va a afectar a América Latina. Y siguiendo el mismo contexto en cuanto a tiempo, ¿cómo ven el hecho de que en teoría, en donde hace 500 años se da la reforma, está principalmente siendo dominante el secularismo? ¿Ya? Sí. Yo entiendo y voy a entregarlo a los hermanos a su vez primero. Es importante entender esto primero. Queremos creer lo mejor de nuestros hermanos, sean pentecostales, sean bautistas, sean presbiterianos, pero cuando empezamos a usar términos, tenemos que entender cuáles términos estamos usando. Cuando yo oigo en el mundo hispanohablante neocalvinista, para mí esa es una frase ignorante. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un término técnico de un movimiento dentro de la historia del calvinismo, que es diferente de cómo se está usando en el mundo hispanohablante. El mejor término, creo, es calvinistas nuevo o nuevo calvinista, porque neocalvinista es algo diferente. De la misma manera, neopentecostal es un término técnico también, no es pentecostales jóvenes. Así que, Sujel, ¿quieres tratar el tema? Bueno, tú lo dijiste muy bien, o sea, el neocalvinismo es un movimiento que surge en Holanda, básicamente con Abraham Kuyper, y básicamente era el mismo calvinismo, pero tomando en cuenta que la época había cambiado, que muchas cosas habían cambiado y Kuyper tuvo que pensar cómo aplicar esos mismos principios en los que creyeron los reformadores en una nueva situación. Yo creo que a los calvinistas de esta generación nos toca hacer el mismo ejercicio. Cómo nosotros podemos mantener en alto las mismas doctrinas, los mismos principios en una nueva situación. Pero es como decía Juan, yo no me consideraría a mí mismo neocalvinista por la connotación que ese término tiene en la mente de algunos. De hecho, escuché a alguien decir que yo era neocalvinista y me sorprendí porque yo no lo sabía, que yo era neocalvinista. O sea que, en realidad, vuelvo y te digo, esa expresión, como decía Juan, ese término técnico, hay que tener cuidado de las etiquetas, porque ¿qué significa en la mente de una persona que una persona es neocalvinista? Entonces, definitivamente ha habido un resurgir de las doctrinas calvinistas y ha habido un grupo de jóvenes que han estado tratando de ver cómo ser calvinistas en el siglo XXI. Pero eso no quiere decir necesariamente que estén rehaciendo el calvinismo, rehaciendo la reforma y remodelándola a su gusto, que es lo que algunas personas piensan con respecto al neocalvinismo. Ahora, si la pregunta fuera, ¿qué pensamos nosotros del nuevo calvinismo? Entonces ya eso sería otra pregunta, porque yo diría, mira, a mí me anima mucho ver lo que está pasando en América Latina al ver cómo muchas personas están abrazando la soteriología reformada, pero al mismo tiempo también tengo mis preocupaciones, porque yo no he visto que ese movimiento que está surgiendo ahora con una soteriología reformada esté caminando a la par con una eclesiología bíblica. Entonces tú ves jóvenes que no pertenecen a ninguna iglesia, que están inclusive en la internet y se han convertido en pastores virtuales de un montón de personas proclamando las doctrinas de la gracia, pero ellos mismos no están bajo la autoridad de pastores. Y para mí eso es peligroso. Y yo creo que ese es un movimiento que tarde o temprano va a caer. Cuando la eclesiología no es fuerte, las cosas no se sostienen. La soteriología no puede caminar sola sin una base que la sostenga. Y la base que la sostenga son iglesias locales, bíblicamente constituidas, donde haya un consejo de pastores que estén pastoreando la iglesia conforme a los principios de las Escrituras. Entonces yo me sentiría más animado. Me siento animado con lo que está pasando en América Latina, pero me sentiría todavía más animado si yo viera más énfasis en la eclesiología, más énfasis en la importancia de la iglesia local y de un cuerpo de pastores bíblicamente constituidos. Hubo una parte de la pregunta también que el hermano hizo, que tiene que ver con cómo vemos el hecho de que Europa
tuvo la reforma y hoy está tan secularizada como lo está. Bueno, eso no solamente ha pasado en Europa de esa manera, sino que donde la iglesia fue fuerte, en la iglesia primitiva, hoy no hay nada. Donde estaban las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, es lo que es todo el área de Turquía, y ahí hay menos de un 1 o 2% de cristianos. De manera que cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de Éfeso y leemos acerca de Antioquía y toda esa área que fue bañada por la predicación del Evangelio, realmente esa área eventualmente también abandonó el Evangelio. Tú puedes ver eso en la historia del libro de los Jueces, 7 ciclos continuos de donde el pueblo se arrepiente y se desvía y se arrepiente y se desvía y se arrepiente, se desvía y se arrepiente. Lamentablemente ese es el corazón humano que tiende a desviarse después de haber conocido a Dios, y eso es lo que le pasó a Europa básicamente. Y el propulsor de eso es el movimiento de la Iluminación. El movimiento de la Iluminación desde 1650 a 1800 más o menos se calcula que fue su impacto mayor. Produjo una desviación de las doctrinas de la Biblia cuando la razón comenzó a cuestionar todo lo que por mucho tiempo había sido aceptado como bueno y válido en las iglesias y aún en el seno de la sociedad. Y ese movimiento de la Iluminación afectó a Estados Unidos y ha secularizado mucha gente, porque su impacto todavía se siente, no estamos en medio de ese movimiento, pero el impacto de la Iluminación no ha cesado, de manera que básicamente esa es la explicación a qué pasó con Europa. No que la influencia haya sido mala, ni que la predicación haya sido mala, sino que esa es la tendencia del corazón del hombre. Estamos terminando. Tengo otra pregunta aquí para terminar, pero... Perdón, antes de salir de esa pregunta, quería simplemente mencionar, 30 segundos, cuando la gente habla de calvinismo, usualmente lo que está hablando es predestinación, en la gran mayoría de los casos. Entonces, como que predestinación es calvinismo, y tampoco es así, de manera que necesitamos como hacer esa diferenciación. Es importante entender, cuando leemos la historia de la Reforma, que no todo fue bien o perfecto. Lutero comenzó, se salió de Wittenberg, había violencia y diferentes problemas. Así que cuando se descubre el Evangelio hay un gran ánimo, y eso es parte de lo que estamos viendo ahora, pero también se necesitan hermanos maduros como ustedes. Yo soy joven. Hermanos maduros como ustedes que nos ayuden y que guíen a este movimiento joven. Esta es la última pregunta para los dos y tienen como 2 minutos cada uno. La reforma en América Latina, ¿ahora qué? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué debe de venir? Una de las cosas que yo animaría tremendamente a los pastores es que comiencen a predicar, o que sigan haciéndolo, si lo están haciendo, predicar expositivamente las Escrituras, porque al final de cuentas todo surge de la predicación de la palabra. Cuando uno va a la Reforma protestante, si bien es cierto que la imprenta jugó un papel extremadamente importante y tanto Lutero como Calvino fueron escritores muy prolíferos, ellos mismos reconocen que el impacto de la Reforma vino a través del púlpito. Así que si nosotros seguimos rescatando la predicación expositiva, y las iglesias, comienzan a exponer fielmente la palabra de Dios, esta reforma se va a seguir expandiendo como un reguero de pólvora. Porque, hermanos, Dios no hace su obra mayormente por conferencias. Y estamos en una conferencia, apoyamos la conferencia, no estamos en contra. Pero recuerden esto, la obra Dios la está haciendo a través de miles de iglesias locales en el mundo entero, a través de pastores que no son famosos, que nadie los oye en YouTube, pero que sin embargo Dios los está usando para llevar adelante su palabra. Entonces, si miles y miles y miles de iglesias alrededor del globo predican la palabra de Dios expositivamente, es decir, no imponiendo sus propias ideas en el texto, sino extrayendo del texto lo que el texto realmente enseña, nosotros vamos a ver una reforma cada vez más amplia y cada vez más sólida y madura a través de la predicación de la palabra. Amén. La última palabra, hermano. Bueno, no sé si la última palabra, pero la última respuesta. Aquellos que estuvieron en mi taller anterior, yo terminé justamente donde Sugel comenzó ahora, y es que
yo describía o hablaba de por qué Latinoamérica necesita una reforma y daba 3 grandes sombrillas. Teníamos razones históricas para decir por qué necesitamos una reforma, teníamos razones culturales y sociales y razones doctrinales. Y los problemas eran muchos. Al final, yo terminé exactamente diciendo lo que Suel acaba de decir. El hermano que estaba aquí, estaba enfrente, está ahí dando de acuerdo. Y es que yo no conozco ninguna otra manera de abordar todos esos problemas que no sea a través de la predicación expositiva de la palabra. Los problemas, yo decía, los problemas son muchos, son múltiples y complejos, pero la cura es simple. Predica expositivamente la palabra. El púlpito es la guía de la iglesia. De toda iglesia local. Es su guía, decimos nosotros. Y cada iglesia local es el instrumento de Dios para transformar esa comunidad, impactar esa comunidad a su alrededor, pero está en el púlpito. Martin Lloyd-Jones decía que todos los problemas de la iglesia se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Bueno, la predicación expositiva protege esa palabra, protege la predicación de la palabra, protege la aplicación de la palabra. Y no es tan compleja como la gente lo piensa, no es un ejercicio cerebral. Es relativamente sencillo. Tú lees la palabra, tú explicas la palabra de tal manera que la audiencia, déjame decirlo de esta manera, tú lees el texto, tú aplica o explica el texto de una manera que la audiencia vea el autor del texto. Yo no creo que hay nada más sencillo que eso. O sea, tú lo lees, tú lo explicas para que la audiencia vea el autor de ese texto. Y eso es lo que va a producir realmente los cambios que nosotros necesitamos. Bueno, mentí, la última palabra. Si no conocen el libro de Sugel sobre la predicación expositiva, si eres pastor, Amén. lo necesitas. Si no eres pastor, sería un gran regalo para su pastor. Amén. Amén.